Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es miércoles 3 de noviembre y este es el Evangelio según San Lucas, capítulo 14 del 25 al 33, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo le seguía mucha gente a Jesús. Él se volvió y les dijo: si uno viene a mí y no deja a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero para calcular los gastos y ver si tendrá para terminarla? No sea que si pone los cimientos y no se puede acabar la obra, los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este comenzó a construir y no ha podido terminar. ¿O qué rey, si va a ir a la guerra contra otro, se sienta antes a considerar si puede enfrentarse con 10.000 al que viene contra él contra 20.000? Y si ve que no, cuando todavía está lejos, envía una embajada pidiendo la paz. Así pues, el que de vosotros no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, al último dice bienes, ¿no? Pero en principio está hablando de quien no renuncie y quien no calcule, ¿cierto? En el buen sentido de la vida. Porque al contrario, yo pienso que los calculadores, en la malicia de su calculismo, pues es donde precisamente se van en contra del proyecto de Cristo. Pero quien no tenga primero que todo a Dios, en lo que sea, a ver, yo que veo en los problemas de pareja, por ejemplo, el esposo que está más en la casa de su mamita, ¿sí? Y de alguna manera se ha descuidado con su proyecto marital, pues es que está dejando por encima de Dios a la mamita, a su mamá, a su madrecita, a lo más importante que es para su vida, que es su mamita hermosa, divina, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es un tema que uno dice: venga, usted no ha pospuesto, ¿sí?, a su mamá una vez que Dios le ha dicho que abandonarás a padre y madre y te unirás a una sola carne. Pues es que lo más importante ahora, que de aquí en adelante, es su hogar y su esposa por encima del hogar de su papá y mamá. Ojo pues, que esto no tiene que ver nada con el mandamiento de honrarás a padre y madre. Estamos hablando de que cuando ya se casa uno, tiene que tener las preferencias muy claras, las prioridades muy claras, y entonces su hogar viene a ser el primero, ¿sí? Y después enseguida puede ser el hogar de origen, pero no el contrario, ¿sí? O digamos que entonces para mí es más importante mis amigos. Yo tengo pacientes donde sus amigos son más importantes que su esposa, ¿sí? Y entonces uno dice: venga, pero esto no tiene que ver con el proyecto de Dios. Dios lo ha dicho bien claro. Entonces, cuando uno tiene a Dios por encima de todo, todo está en orden, ¿sí? Cuando tú amas a Dios, el resultado de ese amor a Dios es amor hacia todo lo demás, en un perfecto orden. ¿Sí? Cuando tú amas a Dios por encima de todo. Pero cuando tú no amas a Dios y estás para ser coquetica, para ser coquetico, para ser iracunda, iracundo, para ser desleal, para ser tramposa, tramposo, bueno, todo esto, ¿sí? Entonces, porque tú no tienes a Dios en el primer lugar. Porque Dios en el primer lugar, lo primero que te hace el cuestionamiento es a tu conciencia cuando obras mal en lo que sea, en cuanto a los que sean. Entonces, realmente no son discípulos de Dios. Cuando nosotros tenemos otras prioridades, ¿sí? No somos discípulos de Cristo. Dice: no pueden venir en pos de mí. No digan que vienen en pos de mí si ustedes no tienen bien claro que van a dejar todo lo demás, porque primero está mi proyecto, ¿sí? Aquí el tema no se trata de Jesús como persona, se trata de Jesús como verdad. Todo lo que propone Jesús, eso es seguir a Jesús. Entonces, la verdad es que cuando Jesús está por encima de todo, ¿sí?, de todo lo de nosotros, por encima, cuando uno tiene muy, pero muy encima todo lo propuesta de Jesús, los valores que propone Jesús, la forma en que debemos manejar nuestras emociones según propone Jesús, la forma en que debemos convivir según lo que Jesús dice, según lo que tenemos que perdonar como Jesús perdona, como Jesús dice que tenemos que hacerlo, según cómo tenemos que vivir todo nuestro proyecto de vida familiar y marital, todo lo que diga Jesús, ¿sí? Entonces, cuando está en eso, pues obviamente que se dice que vengo en pos de él. Pero cuando yo tengo por encima de Jesús a mi mamita, vuelvo y les digo, o a mi esposa, a mi esposo,
¿sí? Yo les digo a ustedes, tengo una cantidad de mujeres con unos matrimonios que los tienen al revés porque su esposo es la idolatría de ellas. Es un apego emocional, es un apego afectivo lo que tienen, entonces no está Dios por encima de ella, de su esposo. ¿Sí? Entonces, por eso es muy raro que ellas digan que son muy católicas y valiéndose más bien de este recurso, ¿sí? De fe, de que no, es que Dios dice que mi matrimonio debe ser indisoluble, que no sé qué, y que mejor dicho se hablen de esto para simplemente seguir es en una sumisión, una entrega y un amor servil para con su esposo. Así tenemos amores serviles para con nuestros papás, entonces dejamos a nuestros hijos y a nuestra esposa en un segundo lugar. O bueno, o al esposo también, pues cuando las señoras muy apegadas a su casa materna, paterna. Entonces, bueno, son todo esto lo que tenemos que cuestionarnos. ¿Sí? Por eso es que finalmente Dios, Jesús termina diciendo, el que no pospone todos sus bienes, lo que yo considero un bien para mí, ¿sí? Mis cosas, mis pertenencias y también las personas a las que estoy muy apegado, en un desorden de apego. ¿Sí? Así pues que el tema es poner a Dios. Si tú tienes a Dios por encima de todo lo demás, tú eres perfecto esposo, perfecto papá, perfecta esposa, perfecta mamá, perfecta hija y todo lo demás en la perfección, porque Cristo es el que pone todo en orden y perfecto. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.